Entonces, antes de empezar, vamos a entregarle este tiempo al Señor, que sea el Señor a través de esta lectura o este entendimiento de estos temas, sea Dios trayendo a nosotros una nueva esperanza de seguir y de continuar nuestra vida cristiana, porque de verdad es nuestra esperanza esperarle a Él y saber que tiene hermosas, hermosas promesas y cosas grandes para nuestras vidas. Así que yo quiero que allí puedas cerrar tus ojos. Y Padre, te damos gracias en este tiempo, gracias por esta oportunidad, Señor, de descubrir y seguir, Señor, amando tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos hablas, tú nos revelas, Señor, tú nos das convicción, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, para seguir, Señor, para continuar, para no echar atrás, Señor, y entender, Señor, cuán grandes cosas tienes tú preparadas para aquellos, Señor, que te aman. Yo te pido, Señor, que cada persona aquí conectada hoy reciba en su corazón cada palabra, Señor, que hoy, Señor, tú quieres que conozcamos para que entendamos, Señor, cada cosa que va a ocurrir, Señor, al final de los tiempos y seamos entendidos, Señor, que como tu iglesia, Señor, nos esperan grandes promesas en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y en esta ocasión vamos a hablar acerca del milenio, la nueva Jerusalén, que es el nuevo reino del Señor. Hay un contenido, bueno, aquí hay básicamente como unos temas que se van a tratar a lo largo de esta clase. Antes de empezar ya en sí como lo que es el milenio, voy a hacer como un breve resumen, no voy a resumir todo, pero sí digamos como las cosas que están como previas al milenio. Vamos a hablar también del juicio final, del gran trono blanco. Y por último, bueno, hablaremos de la nueva Jerusalén y el nuevo reino. Entonces, como les decía, antes de ya entrar con el milenio, que es como el tema central, uno de los temas centrales de esta clase, vamos a hacer como visualmente recrear un poco todo lo que hemos visto, bueno, no todo, sino, bueno, muchas cosas a nivel general de lo que hemos hablado durante estas clases de este seminario. Y bueno, empezamos con esta gráfica que yo creo que resume a grandes rasgos un poco de lo que ya hemos visto de los acontecimientos de los últimos tiempos. Entonces, nosotros hablaríamos básicamente de aquí, o sea, donde dice milenio, o sea, hacia adelante. Entonces, yo he colocado como unos slides previos al milenio para entender realmente qué cosas han ocurrido antes. De hecho, pues en la clase del viernes pasado, el pastor Carlos nos hablaba acerca de la batalla de Armagedón, que ya sabemos y entendemos que está mal llamada, ¿verdad? Que mal llamada Armagedón, porque ya entendemos que nada de lo que ocurrió o de esa victoria que el Señor tuvo en esa segunda venida, pues tuvo espacio o tuvo lugar en ese valle, sino en el valle de Jezreel. Así que después de eso, como para ir empalmando de esa batalla de Armagedón, ocurren ciertas cosas. Y una de las cosas que suceden es la resurrección de los santos. Acordémonos que también en previas clases, la pastora Alex nos hablaba de una primera resurrección y una segunda resurrección. Entonces aquí cobra lugar o da lugar esa primera resurrección, que ya sabemos que está, digamos, dividida como en dos eventos, ¿verdad? Entonces este sería el segundo evento de esa primera resurrección, ¿verdad? Habla también la palabra de que antes de empezar el milenio también ocurrirá un juicio a las naciones. Habrá también un juicio para la bestia y el falso profeta, y obviamente para ya dar inicio al milenio como tal, entendemos que Satanás debe ser amarrado, debe ser encadenado o atado para dar inicio pues a este nuevo tiempo. Entonces, empecemos con algo que nos habla Mateo 25, que es el juicio de las naciones. Y yo quiero leerte lo que dice ese versículo, Mateo 25, del 31 al 46. Dice, Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, aquí obviamente está hablando de la segunda venida de Cristo, y dice, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas
de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces fíjense que aquí hay un juicio y se le llama el juicio de las naciones, así como lo dice Mateo 25, porque realmente el Señor lo que hace es establecer justicia por aquellas personas que le hicieron mal a la tierra o sea, a la tierra de Israel, ¿sí? O sea, aquellas personas que realmente maltrataron, aquellas personas que realmente se ensañaron contra ese pueblo de Israel, realmente el Señor los va a traer ante sí, y lo que va a hacer es separar, ¿verdad? Así como dice esta parte de Mateo 25, va a ser una separación entre los cabritos, y fíjense que o sea, lo habla literalmente, ¿verdad? Aparta a los cabritos, es decir, aquellos que definitivamente no, o sea, aborrecieron o estuvieron siempre en contra de Israel, pero también a su parte derecha, digamos que toma a sus ovejas, es decir, aquellos que obviamente sí estuvieron, sí caminaron con el Señor, sí estuvieron con Él. Entonces, fíjense que de pronto escuchamos hablar de que hay muchos juicios, y por allá al final vamos a ver otro juicio, que es el juicio final del trono blanco, pero debemos entender, digamos, como que los tiempos, debemos entender realmente de qué se trata cada uno y cuál es la razón de ser. Y este caso, pues obviamente es un caso muy particular en donde realmente Dios lo que hace es separar y traer condena a aquellos que realmente, digamos, que hicieron mal a los judíos. ¿Listo? Pero luego de eso, o digamos, para ese mismo tiempo, ¿verdad? Para este mismo tiempo, también va a haber un juicio, que es el de la bestia y el falso profeta. Es decir, antes que empiece el milenio, el Señor también hará un juicio, ¿verdad? Pero ya más enfocado a aquellos personajes que fueron realmente usados por Satanás, ¿verdad? Para ensañarse contra Israel, para realmente enseñorearse en medio de su templo, para profanar el templo, para realmente atraer la masa, para que todas aquellas personas que no estaban de acuerdo con el Señor Jesús, pues obviamente adoraran a la bestia y le siguieran, ¿verdad? Entonces, este juicio básicamente lo que va a hacer es echarlos a ese lago de fuego, y Apocalipsis 19:20 nos lo dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces vemos que estos dos personajes, estas dos personas que Satanás utilizó, ¿verdad? Para confundir, para engañar a la humanidad, realmente pues van a tener su castigo, y ese castigo es previo al milenio. Entonces, para tener en cuenta un poco como esos acontecimientos previos a ese milenio. Y bueno, ya para entender un poco e ir, digamos, encajando los siguientes eventos, vemos que en Apocalipsis 21 ya empieza a hablar literalmente de que Satanás va a ser atado o va a ser encadenado. Y miren lo que dice Apocalipsis 21. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces fíjense que este evento enmarca el inicio de esos 1000 años de lo que habla Apocalipsis en estos primeros versículos, donde realmente dice la palabra que es un ángel que tiene la autoridad para llevar realmente a Satanás, ¿verdad? Aquí, mejor dicho, le habla
en sus diferentes nombres, ¿verdad? Dice dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, para atarlo por 1000 años. Y aquí mismo también nos dice la palabra que obviamente eso va a tener un tiempo de inicio y un tiempo final, es decir, que él no va a estar por todo, no va a estar, digamos, por la eternidad, en este momento no va a estar por la eternidad atado, sino que más adelante vamos a ver qué es lo que pasa con Satanás luego de esos 1000 años. Entonces, digamos que esta es la apertura de lo que significa para nosotros a través de las escrituras lo que empieza en estos 1000 años. Pero también Apocalipsis habla, ¿verdad? En ese mismo capítulo 20 habla acerca de la primera resurrección, un poco de lo que mencioné en el resumen que coloqué al principio. Y acordémonos que la primera resurrección está dividida en 2 tiempos. El primer tiempo, que era lo que decía también la pastora Alexandra en las clases anteriores, es que esa primera parte es cuando hay cuando sucede el arrebatamiento y se levantan, ¿verdad? Son resucitados aquellos muertos, ¿verdad? Pero digamos que en este punto en el que estamos ya iniciando el milenio, ¿verdad? Aquí en este punto sucede digamos, la fase 2 de esa primera resurrección. Y esa parte realmente acontece, o sea, en la segunda venida de Cristo. Entonces vamos a leer un poco lo que dice la palabra en Apocalipsis 24. Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, fíjate que aquí este evento realmente enmarca junto con lo que mencionamos en el slide anterior, donde hablamos de que Satanás, digamos, fue atado o será atado por 1000 años. Luego de eso sucederá esta primera resurrección, ¿verdad? Digamos, la segunda fase de esta primera resurrección que enmarca, como les digo, ese inicio del milenio. Entonces, digamos que ya conociendo, digamos, una cronología o una línea de tiempo a grandes rasgos de lo que va a pasar previo al milenio, ahora sí vamos a ver qué es lo que significa este tiempo, qué es lo que pasará en este tiempo, aquellas cosas que la palabra nos revela de lo que sucederá en este tiempo. Entonces, hablamos de un reino milenial de Cristo en la tierra. Y básicamente lo que nosotros podemos entender, o el concepto que nosotros debemos tener siempre presente cuando nos hablan del reino milenial, habla básicamente de que es Cristo quien literalmente, ¿verdad?, desciende a la tierra para gobernar. Nosotros entendemos a este punto, al día de hoy, en nuestro día actual, sabemos que quien está en cierta manera gobernando, ¿verdad?, es Satanás, ¿verdad? Él tiene realmente preso y cautivo a la humanidad, pero va a llegar un momento y va a ser precisamente este reino milenial en donde Satanás será atado, y aquí es donde Cristo literalmente va a reinar en la tierra. Entonces vamos a ver lo que dice Mateo 19:28. En realidad hay muchos versículos que hablan acerca de este reino milenial. Creo que me desbordé un poco colocando muchos y ahí lo vamos a ver en el transcurso de los slides, pero merece como la pena de pronto ir como desglosando cada versículo. Entonces mira lo que dice Mateo 19:28. Me gusta empezar con esto porque habla de una regeneración. Y mira lo que dice. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces fíjate que aquí Mateo 19:28 habla de una regeneración, de algo que Dios va a hacer aquí en la tierra, donde Él va a venir a juzgar, va a venir a gobernar, pero sabes, Él no lo va a hacer solo. Él va a venir con su iglesia, porque acuérdense que la antesala de todo esto, ¿verdad?, es la segunda venida de Cristo, donde dice la palabra que Él viene con su iglesia y viene a reinar con su iglesia aquí en la tierra. Entonces,
vamos a ver que en este tiempo Jesús va a reinar desde Jerusalén, ¿sí? Él realmente va a sentar su trono literalmente en Jerusalén. Esa va a ser, digamos, como la capital donde se va a adorar al Señor, y muchas personas van a llegar a ese lugar a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Ya no nos concentraremos cada uno en su templo o cada uno en su iglesia como estamos acostumbrados a hacerlo al día de hoy, sino que va a haber un solo templo en donde va a estar allí el Señor presente, y muchos de todas las naciones irán a Jerusalén a adorarlo. Y aquí entendemos que cuando la palabra habla de regeneración, también está hablando de una regeneración, digamos, bueno, podríamos decir del planeta o sí, de la Tierra como tal, donde nosotros vamos a ver que muchas cosas que eran desérticas, o sea, el Señor va a colocar realmente un paraíso, o sea, va realmente a colocar un mundo ideal, un lugar donde hayan condiciones favorables, un lugar donde realmente ya no haya esa violencia, donde realmente Él gobierne con equidad, y vamos a ir viendo eso más adelante en otros versículos. Entonces, algo que también es importante es que nosotros entendamos que este milenio, ¿verdad? Como les dije ahorita, Cristo no va a reinar solo, es decir, que Él va a traer a su iglesia junto con Él, ¿verdad? Y Él dará autoridad y realmente Él tomará y colocará reyes a las naciones para que sean ellos los que gobiernen a todas esas naciones, ¿verdad? Ahora miremos acerca de digamos, de la restauración de Israel, porque realmente nosotros vemos justo antes, ¿verdad? Y así como lo habló el pastor Carlos en la clase anterior, cuando hablaba de esos eventos proféticos o esas guerras o esos eventos que iban a ocurrir, fíjense que todo giraba como en torno a Israel, ¿verdad? O sea, de querer, digamos, generar o propiciar guerra para destruirlo, pero es aquí cuando el Señor empieza, digamos, a cumplir muchas de esas promesas que ya Dios le había dado a su pueblo escogido. Entonces vamos a leer un par de versículos, y mira lo que dice Isaías 51:3, dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Mira lo que dice el 55:12 de Isaías: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Entonces fíjense que realmente Israel se va a convertir, como les comenté en el slide anterior, como en ese lugar de adoración donde el Señor se asentará su trono, y será de alegría, será una paz, será realmente ese momento cumbre en donde Israel realmente está adorando a su Dios, ¿verdad? Y que obviamente no solamente Israel, sino todas las naciones. Pero aquí estos versículos específicos hablan de Jerusalén. Mira lo que dice Jeremías 33:16. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Es decir, que muchos conocerán a Jerusalén, o muchos entenderán que ya Jerusalén, por decirlo de alguna manera, tendrá un nuevo nombre, o sea, ya se le llamará de una manera diferente, porque allí estará habitando el Señor, y se le llama Jehová justicia nuestra, pero también en Ezequiel 48:35 habla de Jehová Samá, que significa allí está Jehová, o Jehová allí. Listo. Sigamos mirando qué otras cosas habla el Señor durante el milenio acerca de esta restauración de Israel. Y mira lo que dice Zacarías 14:8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Toda la tierra se volverá como llanura desde Gebá hasta Rimón al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera,
hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hananel hasta los lugares del rey, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y todos los que sobreviven de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, como veníamos diciendo, realmente Israel se va a convertir en ese lugar que pocos pasarán desapercibidos. Pero fíjense que en el verso 16 hay algo especial que anotar, porque aquí ya no solamente habla de aquellos que vinieron con Jesús, es decir, su iglesia redimida, sino que aquí habla de aquellos que sobrevivieron, ¿verdad? Obviamente aquí hablan de aquellos que sobrevivieron de la gran tribulación, de aquellos que durante la tribulación realmente creyeron en el Señor, ¿verdad? Pero aquí incluso, bueno, más adelante igual tocaré eso, pero incluso aquí también se habla de que aún esas personas, o sea, esos mortales, ¿verdad? Que ya conocieron, que creyeron y que aceptaron a Jesús durante ese tiempo de tribulación, también se unirán y celebrarán realmente a Jesús, le adorarán, y dice la palabra que irán durante esa fiesta de los tabernáculos a Jerusalén. Ahora, miremos lo que dice Miqueas 4:1, dice: acontecerá que en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jehová, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Entonces, mira, este versículo de Miqueas nos revela grandes cosas acerca del milenio y qué va a pasar durante ese periodo. Fíjate que lo primero que dice, y sigue, digamos, hablando todavía de ese monte alto, de ese lugar realmente donde van a ir los pueblos, ¿verdad?, a adorar al Señor, pero también habla de que durante ese milenio se seguirá predicando, se seguirá enseñando la palabra, se seguirá digamos, hablando de la palabra de Dios. Es decir, no será un tiempo solamente en donde habrás una paz y ya, sino que aún reinando Jesús, literalmente aquí en la tierra, la palabra seguirá enseñándose. Y tendría que ser así, porque obviamente aquellos que vienen de la gran tribulación, aquellos que creyeron, poco conocerán de la palabra y tendrán que conocer y entender los caminos y los preceptos que el Señor enseña. Pero también habla en este versículo 3, ¿verdad?, de que esas naciones van a detener, como quien dice, sus armas. Esas armas ya no se van a utilizar para la guerra, ya no se van a alzar nación contra nación, ¿verdad?, sino que habrá pues una paz sobre esos 1000 años, ¿verdad? Ahora, miremos qué otras condiciones encontramos nosotros o encontraremos, o bueno, se encontrarán durante esta época del milenio. Y yo creo que lo que marca más que todo estas condiciones ideales son aquellas cosas que a día de hoy creo que cualquier ser humano está anhelando, y es justicia y paz. Entonces vamos a leer estos versículos, porque sí que estos versículos enmarcan mucho de lo que se vivirá en ese milenio. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que dice Isaías 11:4. Dice, hablando de Jesús, ¿no? Dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho
jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces vemos que en este reino milenial de Cristo en la tierra, Él va a actuar con justicia, va a actuar con equidad, pero también va a actuar para corregir. Entonces nosotros decimos, bueno, pero ¿a quién va a corregir? Pues obviamente entendemos que en ese milenio van a estar los redimidos, es decir, la iglesia que vino con Jesús, ¿verdad? Pero vuelvo, insisto, aquellos que también vienen, ¿verdad? Aquellos hombres mortales que vienen de esa tribulación, a quienes, digamos, durante ese lapso de tiempo tendrán familia, digamos, procrearán, y muchas de esas generaciones tendrán que recibir la palabra, conocer la palabra, pero también el Señor les tendrá que corregir. Y fíjense que a partir del verso 6 habla, digamos, de esa paz, de esa justicia, de aquello que hoy vemos en animales salvajes, que obviamente el lobo y el cordero, pues, no podrán, ahora mismo vemos que es una escena imposible de ver. Y aquí el Señor realmente retrata, en estos versículos, la paz que se va a ver en ese tiempo, porque realmente cohabitarán esos animales salvajes sin hacerse daño el uno al otro, indicando que realmente será un tiempo apacible, un tiempo donde tendremos esas condiciones ideales para habitar y que realmente no habrá daño, no habrá violencia, y que si algo ha de ocurrir en ese tiempo, aún Jesús con su justicia podrá utilizar esa vara, así como dice la palabra en ese versículo 4, ¿verdad? Para corregir. Listo. Miremos lo que dice Isaías 29:18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozará en el Santo de Israel, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido, serán destruidos todos los que se desvelan por hacer iniquidad. Entonces vemos una vez más cómo Isaías también corrobora lo que acabamos de leer en el versículo anterior, ¿verdad? Donde habla realmente que ya no va a haber esa violencia, ya no va a haber realmente como esa injusticia. Fíjense que habla de los humildes, hablan de los pobres, y aún ellos se sentirán felices, se sentirán gozosos por estar realmente en un espacio o en un tiempo donde ha cesado realmente la injusticia, ¿verdad? Ahora, veamos realmente el reinado del Mesías en la tierra y digamos, ¿cómo decirlo? ¿Cómo fue profetizado? Y miremos lo que dice la profecía de Jacob sobre Judá en Génesis 49:8. Y mire lo que dice la palabra, o sea, cómo bendice Jacob a Judá, y entendemos que de esa tribu de Judá, obviamente, nace, ¿verdad? Toda esa descendencia que al final tenemos allí a Jesús dentro de esa tribu. Entonces, mira lo que dice: te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, fíjate que aun cuando esta profecía fue de hace muchísimo tiempo atrás, ¿verdad? Donde aún estamos hablando del Antiguo Testamento, no se vislumbraba aún, digamos, la personificación de Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Ya Jacob estaba, digamos, profetizando y declarando ese reino de Cristo aquí en la tierra. Y esa parte cuando dice hasta que venga Silo,
esa palabra significa aquel a quien le pertenece el cetro, es decir, aquel realmente el que va a gobernar. Y mira lo que dice al final, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, fíjate que aún desde el principio, la palabra nos confirma de ese reino milenial, de ese reino donde el Mesías ha de venir a reinar aquí en la tierra, ¿verdad? Ahora, miremos lo que dice 2 Samuel 7:16 y dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Entonces llama la atención que en este versículo habla de casa, reino y trono. Obviamente entendemos que esta palabra, ¿verdad? Fue tomada o fue declarada sobre David, pero sabemos que David es tipo de Jesús. Entonces, cuando habla de la casa, habla de la descendencia, ¿verdad? De la familia. Y aquí, pues obviamente vemos que realmente él reina, ¿dónde? Pues reina en su casa en Israel, ¿verdad? Habla del reino. Entonces, no solamente habla de su familia, de sus hermanos, de su descendencia, sino de establecer el reino en ese lugar, pero también habla de trono y allí nos deja ver claramente que hay realmente un gobierno, que hay realmente un reino establecido aquí en la tierra donde él como Mesías reinará, ¿verdad? Y vemos también lo que dice Lucas 1:32, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ahora, como bien hemos dicho anteriormente, Cristo no va a reinar solo. Nosotros vamos a reinar con Cristo. Y mira lo que dice estos dos versículos en 1 Corintios 15:50 y dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, fíjate que allí habla también de heredar. Y él dice, oye, o sea, no en carne y sangre van a heredar, sino que habla de esa herencia, pero cuando estemos, ¿qué? Transformados. Es decir, que cuando Cristo venga con su iglesia, ya nosotros venimos transformados en ese cuerpo de gloria, en ese cuerpo incorruptible, para gobernar junto con él, donde seremos esos reyes y esos sacerdotes, así como dice Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Quiere decir que Dios realmente no nos ha puesto solamente para que nosotros veamos que podemos servir en una iglesia local, sino que Él está viendo, ¿verdad?, que su iglesia tiene que estar preparada, ¿verdad?, para recibirle, para irse con Él, y cuando vuelva con Él, tendrá que reinar junto con él. Por eso el llamado que el Señor nos hace no es solamente para vivir el día a día, para ver realmente a veces las necesidades y las preocupaciones que tenemos en el hoy, sino entender que mi llamado es en la eternidad, que mi llamado es más allá de lo que yo puedo hacer, tal vez en mi casa, en la iglesia local, en lo que yo puedo hacer con mis capacidades o con aquellos dones que me ha dado el Señor aquí, sino que el Señor nos está preparando para esa transformación. El Señor nos está llevando a entender que somos reyes y sacerdotes, que tenemos una herencia y que vamos a reinar junto con Él. Ahora yo te pregunto, ¿tú te ves, tú te visionas realmente reinando junto con el Señor, las naciones, estar legislando, estar gobernando? Y realmente a eso es a lo que Dios nos ha llamado. A veces nosotros pensamos que el llamado de Dios es aquí en lo terrenal, y claro que hay un propósito aquí en lo terrenal, pero el Señor está viendo el panorama completo, y cuando Él nos enseña esto en su palabra es porque quiere que nosotros también dejemos de mirar solamente, digamos, lo temporal, ¿verdad? Porque sabemos que esto se acaba, y entender que hay muchas cosas que ya Dios ha preparado para aquellos que son fieles y permanecen en Él.
Miremos otros versículos. Dice Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces fíjate que aquí vuelve y lo dice, reinaron y vivieron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Cuando habla aquí esta parte, pronto para hacer ese paréntesis, ¿verdad? Habla de esa segunda resurrección, habla de esa segunda resurrección que ocurre después, es decir, que entre la primera resurrección y la segunda hay un lapso de 1000 años. ¿Listo? Ahora dice la palabra en el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, es decir, antes de los 1000 años. La segunda muerte no tiene potestad sobre eso, sino que serán sacerdotes de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, una vez más entendemos que todos aquellos que resucitaron en esa primera resurrección son los que van a gobernar, son los que van a ser sacerdotes, son los que van a ser reyes junto con Dios y Cristo y van a gobernar en esta tierra por esos años. Ahora, miremos lo que dice Zacarías 14:6, y aquí es donde les he venido un poquito hablando de esa gente o de esos hombres mortales, ¿verdad? Y mira lo que dice Zacarías 14:6, dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces vemos que se reunirá parte, ¿verdad? O aquellas personas humanas, mortales, ¿verdad? Que en sí todavía tienen esa naturaleza de pecado y que obviamente no han sido transformadas, no han sido levantadas, no han sido, digamos, no se les ha sido o no se les ha quitado ese cuerpo corrompido, incorruptible, exactamente. Entonces, hablemos un poquito acerca de esos mortales del milenio. Entonces dice Zacarías 14:6, y todos los que sobrevivieren las naciones que vinieron contra Jerusalén, bueno, esta creo que la coloqué anteriormente, bueno, y fueron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y el 17 es importante, miren esto. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subiesen a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y esto nos deja ver algo, y es que aun cuando hay unas condiciones perfectas, hay un mundo ideal, habrá gente en la tierra, ¿verdad?, que no le dará su gana, por decirlo de alguna manera, de ir a adorar al Señor de señores. Pero fíjate, aquí ya se empieza a ver un poco como en cierta manera una rebeldía. Y aquí es donde nosotros vemos, ¿verdad?, que en esta época o en ese milenio, Satanás está atado. Quiere decir que él ya no tiene el poder para influenciar los corazones. Ya él no tiene el poder para enviar esos dardos. Ya él no tiene el poder para realmente operar sobre la vida de esos mortales que están viviendo en ese milenio, ¿verdad? Pero hay unos que realmente deciden en su corazón no subir a adorar al Rey. Y aquí es cuando, bueno, la palabra dice que no vendrá sobre ellos lluvia, es decir, hay en realidad cierto castigo o hay reprensión. Y fíjense que en versículos anteriores el Señor habla de que Jesús empezará a juzgar, pero también con su vara empezará pues también a castigar, ¿verdad? Entonces entendemos que estos creyentes durante ese milenio se empezarán a reproducir, van a tener descendencia, esos niños van a nacer, a crecer, y ellos van a tener que tomar su decisión, así como nosotros a día de hoy crecemos, aun cuando tú hayas crecido en un hogar cristiano, a medida que tú creces, tú eres consciente si realmente decides recibir o no a Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que va a ocurrir también en ese tiempo. Llegará, digamos, descendencia, la segunda, la tercera, la cuarta descendencia, no sé hasta cuándo llegará, pero aquí se levantarán hombres y mujeres que tendrán que tomar una decisión,
Pero aquí hay una connotación importante y una diferencia entre el hoy y entre ese milenio, y es que hoy en día nosotros realmente tenemos tres enemigos: el mundo, la carne y Satanás, pero ellos aquí solamente van a tener un solo enemigo y serán ellos mismos, ¿verdad? Porque ya no va a haber un enemigo que va a estar operando en ellos o influenciándoles. Ya no va a haber un mundo que los atraerá con los vicios, con desórdenes, ¿verdad? Con pecado. Ya no habrá nada de eso. Entonces, fíjate cómo realmente el problema radica en el corazón del hombre. Aquí solamente ellos son los que deciden si siguen a Cristo o no, porque ya no hay nada a su alrededor que les estén, digamos, impactando en sus decisiones. El único que toma la decisión aquí es el hombre para decidir si sigue o no a Cristo, si realmente lo rechaza o lo recibe. Y es aquí cuando, bueno, durante este tiempo, digamos, de ese mundo ideal, de ese mundo perfecto, donde se levantarán muchas generaciones que tomarán la decisión de seguir o rechazar a Jesús, ¿verdad? O el gobierno de Cristo aquí en la tierra, es cuando ya se habla, ¿verdad?, de cumplir esa época o esa etapa, y es cuando, así como dice Apocalipsis en sus primeros versículos de 20, ¿verdad?, que va a llegar un momento en que cuando se cumpla ese milenio o esos 1000 años, Satanás realmente volverá a estar suelto. Entonces, miremos qué es lo que dice la palabra en el versículo 7 de Apocalipsis 14. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y voy a detenerme aquí un poco. Aquí dice que ya, o sea, se cumplió el tiempo, y así como se dejó escrito, Satanás fue suelto, fue soltado de esa prisión, ¿verdad? Pero él realmente sale con un propósito, y es engañar a las naciones. Él, digamos que en esos 1000 años, no sé cuántas personas estarían aquí viviendo, pero su propósito es engañar los corazones de esas personas, y él recorre, por decirlo de alguna manera, porque habla de los 4 ángulos de la tierra, ¿verdad? Él recorre toda la tierra para engañar a todos los que viven en ella. Y habla, dice, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Y acordémonos un poco de la lección o de la clase del viernes pasado con el pastor Carlos, porque aquí sí vale la pena hacer esa diferencia. Acuérdense que él hablaba de un evento, ¿verdad? O de una guerra de Gog y Magog, pero de la que estamos hablando aquí, digamos que es tipo de lo que ocurrió en esa batalla mal llamada de Armagedón, ¿verdad? Entonces aquí realmente hacen como alusión a lo que ocurrió o lo que realmente pasó en esa batalla, pero aquí realmente lo estamos viendo con otros personajes, es decir, con todas las personas que vivieron durante esos 1000 años, ¿verdad? Y más que todo hablando del corazón de esas personas que fueron ahora sí engañadas para irse en contra realmente del Señor. Es decir, que Él realmente los seduce, engaña sus corazones y los influencia para realmente reunirlos, ¿verdad? Como decir, ahora tengo un ejército preparado para irme en contra nuevamente del Señor. Entonces, mira lo que dice el verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Entonces, fíjense que él no se fue a otro lugar. Él se fue al lugar realmente donde estaba asentado el gobierno de Cristo, el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces, aquí vemos como quien dice ya el toque final, o sea, como la guerra final o el encuentro final de Satanás. Es decir, este fue como ese último intento que él quiso hacer
para enfrentarse una vez más, para batallar en contra de Cristo, pero bueno, ya nosotros sabemos que la autoridad y el gobierno siempre la ha tenido el Señor, y aquí vemos una vez más cómo el Señor defiende a sus santos, cómo el Señor se levanta para realmente consumirlo. Y aquí es importante anotar que no solamente consume a Satanás luego de ser desatado, sino que obviamente a todos los que fueron engañados una vez más por él, ¿verdad? Y dice el verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, si se acuerdan del juicio que hablamos previo al milenio, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, fíjate que aquí habla de que Satanás fue lanzado al fuego, ¿verdad? Al lago de fuego y azufre, obviamente, junto con todas aquellas personas que le siguieron, ¿verdad? Y bueno, junto con la bestia y el falso profeta. Y aquí es donde realmente ya no hay autoridad, ya no se va a volver a levantar, porque dice la palabra que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, que este realmente va a ser el fin de Satanás, va a ser el fin de todos aquellos que le siguieron, va a ser el fin de la bestia, va a ser el fin del falso profeta, de todos aquellos que fueron marcados. Es decir, aquí realmente es el verdadero fin, por decirlo de alguna manera. Ya el lugar donde ya no se va a volver a levantar, ya el lugar donde realmente Dios y el gobierno de Cristo se enseñorea, y es donde más adelante también vamos a ver cómo el Señor en calidad de rey le entrega a su padre el gobierno, indicando con esto, bueno, hecho está, ya todo está consumado, ya todo hecho, o sea, consumado es, y ya todos los enemigos están bajo esa autoridad de Cristo. Ahora, unas notas que coloqué aquí: los seres humanos no convertidos armarán un ejército y se levantarán contra Jerusalén y su rey, y de manera permanente Satanás estará en el lago de fuego condenado eternamente. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿por qué el Señor planeó una temporada de mil años aquí en la tierra? O sea, ¿cuál fue la razón de ser? Y aquí vamos a encontrar varios argumentos, obviamente, pues, que tienen su respaldo bíblico. Y bueno, entendemos que Israel ha sido una tierra o una nación bastante desprestigiada en la humanidad, ¿verdad? Y muchas de las profecías o de las palabras que el Señor ha colocado desde el Antiguo Testamento, muchas de esas no se han cumplido. Entonces es necesario que Cristo reine aquí en la tierra para el cumplimiento de muchas de esas promesas que ya Dios le había otorgado a su pueblo elegido. Pero también hay un propósito importante aquí, y es que realmente la humanidad, es decir, aquellos que en ese momento no hayan sido redimidos, ¿verdad? Aquellos que nacieron durante el milenio, aquellos que vinieron de esa tribulación como creyentes, realmente puedan entender que sí es posible para el Señor tener un mundo con unas condiciones, digamos, perfectas. Pero aquí el tema es que su corazón realmente es lo que les impide seguirle, ¿verdad? Miremos esta, dice: los gobernantes y las leyes serán perfectas en un entorno ideal, no existirá injusticia, corrupción y discriminación, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver que la humanidad será regida por un gobierno justo, con un gobierno de paz, con un gobierno de equidad. O sea, nada que ver de lo que estamos viendo ahora. Por más que el hombre se esfuerce en gobernar con equidad y justicia, no lo va a lograr, porque entendemos que realmente Dios es el único que nos puede dar un gobierno ideal, ¿verdad? Pero aún así, la humanidad en este tiempo, ¿verdad?, se tuerce. Aún así, la humanidad en este milenio deja de adorar al Señor. Deciden no ir a reunirse en Israel para adorarle. Entonces nosotros vemos realmente que aún hay un propósito en este milenio, y es realmente que la humanidad entienda que aún en las condiciones ideales, el hombre
sigue errando. El hombre realmente sigue buscando su propio corazón, su egoísmo, ¿verdad? Miremos esta, dice, durante el milenio Satanás estará atado sin actuar, sin intentar, sin engañar y sin influenciar. Y el hombre, solo el hombre será responsable de lo que ocurra. Creo que, bueno, ya esta parte sería un poco de lo que hemos dicho, ¿verdad? Entonces, y para concluir, realmente el propósito, ¿verdad? Es entender que el problema no es del gobierno, el problema no es del Señor, el problema no es de la iglesia, realmente el problema es del corazón del ser humano, que realmente, por mucho que quiera tener unas condiciones ideales, su corazón siempre va a estar dado a engañar. Entonces, ya finalizado, digamos, el milenio, va a ocurrir también un evento importante y es el juicio final del trono blanco. Entonces sabemos que este trono, este juicio final realmente va a ser destinado a aquellos que rechazaron a Jesús, ¿sí? Aquí no estamos hablando de un juicio para los creyentes, sino un juicio realmente para aquellos que no recibieron a Cristo, que rechazaron a Cristo, que realmente no le siguieron. Entonces vamos a ver lo que dice Juan 5:27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces fíjate que aquí está hablando de Jesús, es decir, que él tiene esa autoridad, ¿verdad? Dice, por cuanto es el Hijo del Hombre, para venir a juzgar. Entonces, dice la palabra que se levantarán de los sepulcros, quiere decir que va a haber una resurrección al final del milenio, estamos hablando de esa segunda resurrección, y aunque en el versículo 29, fíjense que dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Estas dos cosas se dan en dos tiempos diferentes, porque sabemos que los que resucitaron para vida, ¿verdad? Ya lo hicieron antes del milenio en la segunda venida y cuando fueron arrebatados antes de la tribulación. Entonces, aquí esta resurrección ya va a ser para condenación. Y miremos lo que dice Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Sí, entonces imagínate por un momento que Dios tiene la autoridad, ¿verdad? Para levantar a esos muertos del sepulcro, se ponen o están delante del Señor, y es aquí cuando Juan los ve, ¿verdad? Dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios, ¿verdad? Y miren esto, dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, fíjate que aquí se dice que hay varios libros. Uno de ellos es el libro de la vida y hay otros, ¿verdad? Donde dice que están escritos todas las obras. Pero el que aquí hacen énfasis es en el libro de la vida, donde empezaron a ver realmente a las personas que estaban allí, empezaron a mirar si realmente estaban en ese libro. Y los que no estaban, enseguida fueron lanzados a ese lago de fuego, y a ese mismo lago de fuego es del que habla la palabra, donde fue echado Satanás con el falso profeta, con la bestia y todas las personas que realmente estuvieron en esa guerra del milenio. ¿Sí? Entonces vemos realmente que en ese juicio del trono blanco es para condenación. Entonces aquí, bueno, hablando un poco de este tema de los libros, dice, el libro de la vida contiene el nombre de todas las personas que aceptaron a Jesucristo mientras estaban en la tierra. Quiere decir
que aquí no es como lo que hemos visto o aprendido de pronto de la religión tradicional, donde nos hablan de que hay un purgatorio, donde las oraciones de los santos pueden hacer que esas personas realmente no vayan al infierno, sino vayan al cielo. Aquí realmente habla la palabra que mientras estaban en vida, es decir, tu decisión de aceptar a Jesús tiene que ser aquí en vida, o sea, ya después que mueras, si tú mueres sin Cristo, dice la palabra que tú vas a resucitar, pero vas a resucitar para este juicio del trono blanco, ¿verdad? No vas a resucitar porque antes, porque aún la palabra dice en esa primera resurrección que es para vida, y obviamente aquellos que han muerto en Cristo, quiere decir aquellos que murieron creyendo y siguiendo y aceptando a Jesús. Entonces, en este libro de la vida están consignados los nombres de aquellas personas que en vida aceptaron, ¿verdad? El reino de Cristo, aceptaron realmente vivir para Cristo. Pero también es importante que existen otros libros, ¿verdad? Que dice la palabra, donde están las obras, es decir, aquellas cosas que hacemos, que decimos, que pensamos, todas nuestras acciones están ahí. Entonces, el que realmente es usado conforme a lo que dice la palabra, es usado para hacer como esa verificación de esas personas que resucitaron en esa segunda resurrección, es tomado realmente del libro de la vida y dice que el que no estuviera ahí, ya, para el lago de fuego enseguida. Obviamente para condenación eterna. Ahora, luego que ocurre el gran juicio del trono blanco, aquí dice la palabra nos enseña que Cristo lo que hace es darle muerte o finalizar o ponerle punto final a la muerte y al Hades, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que dice Apocalipsis 20:14. Perdón, 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, fíjate que aquí dijimos antes que en el lago de fuego fueron echados Satanás, aquellos de la resurrección para condenación, la bestia, el segundo profeta, el falso profeta. Bueno, y dice la palabra que ese lago de fuego, o sea, en ese lago de fuego también estará la muerte y el Hades, quiere decir que ya no habrá muerte. Ya no habrá un lugar realmente de condenación para aquellos que obviamente ya fueron redimidos y ya fueron levantados junto con el Señor, ¿sí? Entonces digamos que ya cada quien tomó su lugar, ya cada quien fue ubicado en el lugar que le correspondía, y es aquí, digamos, donde el Señor habla, ¿verdad? O se menciona la palabra de que la muerte y el Hades ya dejan de existir, ya dejan de cumplir ese objetivo, ya no tiene sentido porque ya los que están ya han sido redimidos, ya han sido salvados, y los que no ya fueron enviados al lago de fuego, y que ya como tal la muerte ya no tiene validez para este tiempo, ¿verdad? Para ese tiempo. Entonces, miren lo que dice también 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, mire esta parte, dice, luego el fin. Y esta es la parte que a mí me encanta, porque aquí es donde ya él como hijo, como rey establecido aquí en la tierra, le entrega al Padre el reino para decirle, oye, ya todo está hecho, ya todo está sometido, ya no hay nada que pueda realmente hacer daño, porque ya todo está sometido bajo los pies de Cristo. Y mira lo que dice el verso 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, esto realmente
después del milenio es que ocurren estas cosas. Por eso era necesario que Jesús reinara aquí en la tierra para que con su dominio y su autoridad realmente le quitara la potestad al enemigo, a la muerte y al Hades, para que dejaran realmente de cumplir su obra aquí en este mundo. Entonces, cuando ella finaliza su obra, le dice al Padre, hecho está. Ya todo está bajo mis pies, ya todo ese dominio ha sido eliminado, ya no hay nada realmente que pueda seguir gobernando en este mundo y en esta tierra, ¿verdad? Y a partir de este momento es que empieza la eternidad. Y aquí vamos a hablar ahora a continuación de la Nueva Jerusalén. Y esta parte también es muy interesante. Esta parte es muy interesante, trataré de darle un poquito más de celeridad al tema. Y mira lo que dice la palabra en Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. Escucha bien esta parte, dice, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén a alegría y a su pueblo gozo. Entonces mira el Señor cómo a través de cómo Isaías, ¿verdad? Empieza a profetizar, ¿verdad? Dirigido por el Señor, donde dice que creará nuevos cielos y nueva tierra, que será gozo para Jerusalén, que habrá gozo para siempre. Pero algo importante aquí entender es que lo primero, es decir, ya del milenio hacia atrás, ¿verdad? De todo aquel juicio, de toda esa condenación, ya no habrá memoria ni pensamiento alguno. Y mira lo que dice también Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Quiere decir que la tierra como hoy la vemos dejará de existir, ¿verdad? Porque el Señor va a renovar, el Señor va a hacer un cielo nuevo, una tierra nueva, ¿verdad? Y algo importante aquí dice es que el mar ya no va a existir. Una de las cosas que vamos a ver a continuación es eso, que yo también cuando empecé a estudiar esto decía, wow, ya no va a existir el mar. Pero sí, entonces vemos que realmente si en el milenio, ¿verdad? El Señor hablaba de una regeneración. Ahora, ¿cuánto más será este nuevo cielo y esta nueva tierra? Y mira lo que dice el verso 2 de Apocalipsis 21. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Ojo, pero aquí ese cielo no es el cielo que nosotros vemos desde esta humanidad o de esta tierra, sino dice desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y me llama la atención porque estudiando un poco acerca de este tema, la palabra tabernáculo que se menciona en este versículo 3 habla o menciona, ¿verdad? La palabra en griego es skenos, que significa protección y cobertura. Quiere decir que ese tabernáculo como tal, cuando se habla del tabernáculo de Dios con los hombres, realmente está tipificando, tipificando, realmente está estableciendo o está diciendo que es el mismo Dios que va a morar con nosotros. Quiere decir, y eso más adelante lo vamos a ver, quiere decir que en esa ciudad santa, en esa nueva Jerusalén, no va a haber como tal un templo. ¿Por qué? Porque Dios va a morar con nosotros. Ese va a ser nuestro tabernáculo, porque Él va a ser nuestra protección y nuestra cobertura en ese lugar. Ahora, aquí la pregunta que se nos viene ahora al leer Apocalipsis 21 es, ¿cómo será la Nueva Jerusalén? ¿Eso cómo es? ¿Cómo estará habitada? ¿Qué tendrá? Y aquí Apocalipsis 21 nos da mucho acerca de las características y la descripción de cómo será esta ciudad santa. Y mira lo que dice. La ciudad santa, bueno, aquí hice como un resumen porque pues es bastante extensa el capítulo,
pero bueno, desde casa igual usted lo puede digerir y masticar, porque de verdad que es muy interesante leer todo lo que dicen estos dos capítulos, Apocalipsis 21 y 22. Pero vemos que por las medidas que presenta este capítulo, dice que la ciudad santa será cuadrada, es decir, será con las mismas medidas tanto de ancho, de largo y de alto, ¿sí? Y algo también interesante es que las dimensiones de esa ciudad, que así como dijo Juan, ¿verdad? Dice que él vio descender la ciudad. Imagínate por un momento que la tierra de lo que conocemos ya fue regenerado, ya fue con un cielo nuevo y una tierra nueva. Tal vez no vayan a quedar los continentes como los vemos ahora, realmente no sé cómo será eso reubicado o establecido, pero además de lo que ya el Señor haga, ¿verdad? En la tierra, con ese cielo nuevo y esa tierra nueva, descenderá del cielo una nueva ciudad y esa ciudad tendrá unas características, pero esa ciudad se asentará en esta tierra que conocemos, obviamente ya con un cielo nuevo y una tierra nueva, así como hemos estado hablando. Entonces, esta nueva tierra, esta nueva ciudad que va a descender del cielo, ¿verdad? Va a tener unas dimensiones y bueno, varios estudiosos dicen que esas dimensiones, aquí coloqué un poquito una imagen para hacer alusión de cuánto podría cómo sería la dimensión realmente de esa tierra, pero dice que su dimensión es de 2.400 kilómetros de ancho, de largo y de alto, es decir, va a medir lo mismo de ancho, de largo y de alto, y que va a ocupar un sexto de la tierra, y eso equivaldría a 2/3 de Estados Unidos. Quiere decir que pues es bastante grande, es bastante amplia. Dice la palabra también que tiene un muro alto y grande. Y aquí habla de que tiene 12 puertas permanentemente abiertas, es decir, nunca se van a cerrar, y cada puerta va a tener un ángel asignado y cada puerta va a tener un nombre que representa a los hijos de Israel, ¿verdad? De las 12 tribus de Israel. Pero va a tener también 12 cimientos. Entonces, esos cimientos o esas bases van a tener los nombres de los apóstoles y también van a estar adornados con toda piedra preciosa. En ese versículo 21 habla de esas 12 piedras preciosas, o sea, una por cada cimiento, y realmente, bueno, ahí se lo voy a dejar de tarea que también, digamos, usted también puede investigar un poco el significado de esas piedras, pero en realidad trata como más bien como o el significado allí es un poco para dar a entender la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Dice la palabra dentro de este Apocalipsis, que ahí me quedó hasta mal escrito. Dice que tiene un muro de jaspe, es decir, jaspe es una de esas piedras preciosas, que tiene una calle de oro y tiene un río como de cristal y tiene un árbol de vida. Dice también la palabra que allí también estará el trono de Dios, pero algo importante que también detalla este capítulo de Apocalipsis 21 es que no habrá un templo, y ya como lo leímos en el versículo anterior, vemos que realmente no habrá necesidad del templo porque realmente el Señor será para nosotros ese tabernáculo, es decir, esa protección, esa cobertura, y Él estará con nosotros. No va a haber sol porque simplemente la gloria de Dios y su resplandor realmente nos iluminará. No va a haber luna, quiere decir que no va a haber noche, no va a haber maldición, ¿verdad? Y allí entrarán solamente aquellos que han estado listados o inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, esta ciudad que Juan vio descender de los cielos de Dios será, como quien dice, la capital de la tierra. La tierra será básicamente como ese lugar donde habrán huertos, donde habrá montañas, donde realmente será un hermoso Edén y no habrá océanos, porque acordémonos que cuando leímos arriba dice que no habrá mar. Entonces, entendemos a día de hoy que si lo vemos aquí también en este mapamundi, o sea, mucho de la extensión que tiene nuestro globo terráqueo, pues está, digamos, consolidado con gran parte de aguas. Entonces esas aguas ya no estarán y básicamente la tierra será un hermoso jardín, así como el jardín del Edén. ¿Sí? Ahora,
Miremos esta imagen, un poco para resumir lo que hablamos en el slide anterior, pero ya viéndolo más, digamos, en una representación ilustrativa aquí. Entonces vemos que hay unas dimensiones ya establecidas, ¿verdad? Dice que es más o menos 2.400 kilómetros de dimensión, tanto de ancho, de largo y de profundidad, pero dice que tendrá 12 puertas, 3 por cada lado, ¿verdad? Y cada puerta tendrá el nombre de las tribus de Israel y los cimientos que vemos abajo, ¿verdad? Tendrán los nombres de los 12 apóstoles. También podemos ver que obviamente estará el trono, ¿verdad? Y por cada puerta va a haber un ángel. También estará dentro de la ciudad calle de oro, un río como de cristal, pero también estará el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida, dice la palabra, esa parte de pronto no la mencioné allá anteriormente, pero dice la palabra que ese árbol de la vida mes a mes va a producir un fruto diferente, ¿verdad? Y estará entre, o sea, al lado y lado del río, ¿verdad? Que caracteriza allí la ciudad. Listo. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué nos espera en el nuevo reino? Y aquí es donde muchas personas tienen ciertos mitos o ciertas cosas, como que, bueno, si no va a haber problemas, si no va a haber muchas cosas, como que todo será aburrido, como que, ¿qué voy a hacer allá? Solamente a tocar el arpa y a cantar. Es decir, mucha gente tiene como esa mala concepción, ¿verdad? Pero básicamente es porque no se han detenido a estudiar o a leer estos últimos capítulos de Apocalipsis, porque más adelante vamos a ver un poco también qué vamos a hacer nosotros dentro de ese nuevo reino que el Señor ha instaurado. Algo que es importante aquí mencionar es que ese nuevo cielo y esa nueva tierra va a ser aquí en esta tierra, o sea, no va a haber otro lugar. De hecho, la palabra dice que la ciudad descenderá, es decir, que nosotros pensamos que, bueno, va a ser en un lugar diferente, no, va a ser aquí, pero obviamente Dios va a hacer cosas, o sea, va a ser todo nuevo. Ahora, hice aquí como dos columnas y he colocado aquí, bueno, qué cosas y quiénes estarán en el nuevo reino. Entonces, haciendo como un resumen, vemos que en ese nuevo reino, ¿verdad? Donde estará también la ciudad santa, estarán los ángeles, estarán los gentiles creyentes, es decir, todos los que hemos recibido a Cristo y que obviamente no somos judíos, todo el pueblo redimido de Israel, obviamente. Y en resumen, todo esto implicaría que sean todas las personas que estén inscritos en el libro de la vida. ¿Qué cosas habrán en este nuevo reino? Bueno, habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, donde vamos a ver ríos, montañas, lagos, o sea, muy parecido a lo que el Señor nos retrata en Génesis cuando habla del huerto del Edén. Va a haber desiertos, pero obviamente esos desiertos ya estarán regenerados, convertidos en huertos. Va a haber animales mansos y obviamente estará también la ciudad santa, que es la Nueva Jerusalén. Ahora, ¿qué cosas y quiénes no estarán en el nuevo reino? Entonces, bueno, todos aquellos que fueron consumidos por Dios, todos aquellos que fueron echados al lago de fuego y de azufre, todos aquellos malos, ¿verdad?, que serán hollados, de lo que habla también la palabra en el Nuevo Testamento. Y también habla, ¿verdad?, de que la tierra, como les decía en un momento, o sea, todo lo que vemos a día de hoy será renovado y también las obras que hay en la tierra. Entonces vamos a ver una tierra completamente diferente. Otra cosa que no habrá serán océanos, y otra cosa que obviamente no vamos a ver dentro del nuevo reino es la violencia. No va a haber una tormenta, no va a haber accidentes, no va a haber crímenes, no va a haber matanzas ni nada de eso. Listo. Ahora, a nosotros, o sea, como redimidos, como ese pueblo de Dios, ¿qué nos espera en ese nuevo reino? Entonces, dice la palabra en Apocalipsis 21:3 que nosotros vamos a vivir con Dios ahí, o sea, nosotros lo vamos a ver cara a cara, vamos a caminar con Él, vamos a tener, digamos,
ese privilegio, no solamente de sentirlo, no solamente de escucharlo, sino de poder verle, de poder estar ahí agarrado de la mano con él. O sea, yo realmente me ponía a pensar en esto y wow, o sea, yo no sé, pero a mí me aceleraba el corazón solamente al pensar eso, que voy a estar allí caminando con el Señor, tal vez en las calles de oro, o sea, no sé, pero eso debe ser algo que sobrepasa aún toda aflicción que podamos vivir en este mundo, ¿verdad? Dice la palabra también que no habrá muerte, que no habrá dolor, que no habrá enfermedad, que no habrá sed, no habrá hambre, no habrá tragedias, que seremos físicamente perfectos. Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante porque quiero como detallar un poquito más de eso. Y todo aquello que hay en nuestro corazón a raíz de toda esa naturaleza pecaminosa, pues ya no lo vamos a tener. O sea, el celo, la contienda, la envidia, imagínense todo lo malo. Allí no va a estar. ¿Listo? Entonces, como para resumir esa parte ahí. Ahora, cuando leía mucho de esta parte del nuevo reino, de la nueva Jerusalén, y creo que hemos nosotros tenido alguna vez unas ciertas preguntas, porque oye, ¿qué pasará con aquellas personas que se murieron y que yo no las vi? ¿Será que las voy a reconocer? ¿Qué va a pasar con los niños? O sea, aquí hay una serie de preguntas que, bueno, quise darle como respuesta. Seguramente van a haber muchas otras preguntas que tal vez no le daremos respuesta, no sabremos realmente cómo el Señor va a obrar, ¿verdad? Pero quise darle como respuesta a ciertas preguntas que bíblicamente Dios nos responde. Ahora, ¿qué va a pasar con los niños? O sea, uno dice, bueno, la palabra aún dice en Zacarías 8:5 que en el nuevo reino, ¿verdad? O en la santa ciudad van a habitar niños y van a jugar y bueno, van a haber niños pequeños, o sea, van a haber niños. Entonces, aquí es donde uno debe entender que producto, por ejemplo, de aquella persona que abortó, aquel niño que murió por una muerte súbita, o sea, muchas cosas que han pasado aquí en esta tierra y que realmente esos niños, pues obviamente no alcanzaron a crecer o murieron desde el vientre de su madre, a esos niños los vamos a ver allá, ¿verdad? Esos niños realmente hacen parte de esa promesa y van a ser redimidos y van a estar gozando realmente de este nuevo reino. Entonces dice la palabra en Zacarías 8:5, dice, habrán niños habitando la santa ciudad y crecerán. Las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Ahora, hay otra pregunta que yo creo que más de uno se ha hecho y dice, nosotros reconoceremos a nuestras familias. Yo creo que a veces como nuestro afán es, ay, pero a mí me gustaría volver a ver a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice la palabra en 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Verdad? Entonces, este versículo nos deja entrever que a día de hoy nosotros todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Lo estamos viendo por espejo. O sea, esto realmente es una sombra, una oscura sombra de lo que realmente Dios tiene preparado para nosotros, ¿verdad? Pero aquí realmente el Señor habla, ¿verdad? De que ahora conocemos en parte, pero en ese lugar perfecto realmente nosotros conoceremos, o sea, muchas cosas de las que ya nosotros conocimos acá, ¿verdad? Entonces podemos entender que nosotros sí vamos a reconocer a nuestra familia, sí vamos a saber si tenemos al lado a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, ¿verdad? Y mira lo que dice primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, si tú fuiste levantado, ¿verdad? O sea, no moriste y llegó el arrebatamiento, tú fuiste levantado, pero tu esposo, tu mamá murió, ¿verdad? Antes de, pero murió en Cristo, dice la palabra que ellos también serán levantados, ¿verdad? Y allá, obviamente, nos vamos a ver las caras, es decir, nos vamos a reconocer. Entonces, realmente creo que a veces esto es como una preocupación que tenemos o que teníamos algunos, porque yo también me hace esa pregunta, pero aquí hay otra pregunta aún mayor y decía, bueno, ay, ¿qué pasa de pronto ese dolor de saber de que, bueno, tú te salvaste, pero entonces tu abuelita o el vecino o ese gran amigo, esa gran amiga no se salvó? O sea,
vas a quedar realmente tú como con ese sinsabor de que, oye, tú te salvaste, pero el que estaba al lado tuyo no. Pero aquí hay algo importante, y esto es lo que nos deja ver la palabra en Apocalipsis 21:14. Dice la palabra que que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Quiere decir que Dios va a traer consolación. Pero al mismo tiempo, Dios también habla en Isaías 65:17, la segunda parte, dice, cuando habla de la nueva tierra y del nuevo cielo, y dice, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Lo que podemos nosotros entender o interpretar con esto es que nosotros realmente no vamos a tener memoria de aquello malo o de aquellas cosas que realmente van a traer a nosotros pena, va a traer a nosotros llanto, porque una palabra dice que en ese lugar no va a haber llanto ni va a haber dolor. Quiere decir que no nos vamos a acordar de aquellas tristezas o de aquellas cosas que puedan compungir mi corazón. Por lo que podríamos entender que eso se nos va a borrar de la memoria. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No lo sé. Pero lo que sí es cierto es que no nos vamos a acordar de aquello que nos va a traer tristeza. Ahora, aquí hay un punto importante y que creo que en algún momento también lo mencionamos durante las clases, y es, ¿realmente nosotros seremos unas personas reales o estaremos allí como levitando en espíritu o estaremos por ahí como en las nubes flotando y tocando por allá como el arpa? O sea, no. Entonces miremos lo que dice Lucas 24:39. Y aquí nos habla un poco de las características luego de haber resucitado Jesús, ¿verdad? Al tercer día, y dice la palabra en Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad. Fíjate que aquí Jesús les pide a los discípulos que lo toquen. Dice, y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Quiere decir que nuestro cuerpo no va a ser en espíritu, ¿verdad? Que va a ser de un material, aunque aquí la palabra habla de que Jesús llegó en un material de carne y hueso, pero era un material, o por decirlo así, material, ¿verdad? Pero realmente que podías comer, que podías digerir comida, ¿verdad? Y que no es solamente un ser allí que vuela o que hace, no, pero sí que vamos a tener, digamos, como digamos, esa facultad que tuvo Jesús, ¿verdad? Así como dice la palabra, que después que él se presentó a sus discípulos, a los discípulos de Maús y a varias personas más, dice la palabra que fue levantado, ¿verdad? Y que de un momento a otro se apareció luego a los discípulos cuando estaban en el mar pescando. Entonces, podemos llegar a tener esa facultad de poder realmente trascender y no limitarnos por este cuerpo. Pero lo que sí es cierto es que podemos palpar, podemos realmente ser tocados, porque ahí fíjate que él le estaba diciendo a los discípulos que lo tocaran y que podían realmente comer. Entonces, realmente vemos que en la Nueva Jerusalén va a haber un río de agua de vida, dice la palabra. Entonces, entendemos que nosotros vamos a ser alimentados de eso, pero también dice la palabra que va a haber un fruto, un árbol de vida que mes a mes cambiará sus frutos. No sé si además de eso habrá otra cosa, no lo sé, pero que sí entendería que nosotros vamos a digerir alimentos, vamos a comer, ¿verdad? Vamos a también sentir deleite de las cosas que la misma naturaleza creada por Dios nos brinda, ¿verdad? Y mira lo que dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra. Fíjate cómo lo habla aquí, dice cuerpo de humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto quiere decir que nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Jesús, que puede hacer muchas cosas y que realmente no está limitado a un lugar, que tal vez si él quiere ir de aquí a un lugar lejos, él podrá hacerlo tal vez en un plis-plas porque tiene la facultad para hacerlo. Entonces yo entendería que nuestro cuerpo también estaría facultado para hacerlo, exacto, ese cuerpo glorioso.
Ahora, aquí hay otra pregunta también como la pregunta del millón, porque mucha gente dice miércoles, pero entonces solamente vamos a ir a adorar, no nos cansaremos, no nos aburriremos. Pero fíjate, yo puedo entender que Dios es un Dios de planes. A Dios no se le viene nada como que, hey, ahora yo qué hago, ya me metí en esto y qué los pongo a hacer. No, o sea, ya Dios tenía desde la eternidad muchas cosas determinadas para que en ese nuevo reino tú y yo, además de gozar de esa presencia del Rey, y del mismo Señor, que podamos habitar junto con Él, también podamos nosotros hacer muchas cosas más allá de lo que nosotros pensamos y que nos limitamos aquí en esta vida. Entonces vamos a leer ciertas cosas. Mira lo que dice Isaías 65:21, ya estoy terminando. Dice, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán frutos de ellas. Quiere decir que nosotros vamos a estar activos haciendo cosas, no vamos a estar solamente ahí, digamos, en un plan de estar como que, bueno, sí, o vacaciones, o estar allí como muy sedentarios, no, o sea, realmente va a haber una actividad y vamos a ocuparnos en muchas cosas. Dice la palabra también en Isaías 66:22, dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y dice, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová, dijo Jehová. Entonces fíjate que aquí habla aún, fíjate, del día de reposo. Quiere decir que nosotros vamos a estar en continua actividad y va a haber un día específico donde vamos a honrar, a glorificar y a adorar a nuestro Señor, ¿verdad? Dice también que podemos disfrutar de árboles y flores que nunca se marchitan o secan. Mira lo que dice Ezequiel 47:12. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Ahora, ¿qué otras cosas podemos hacer? Dice, comunicarse con seres queridos, con los patriarcas y los profetas. Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces, ya sabemos que podemos reconocer a nuestra familia, pero aún también podemos hablar con aquellos personajes del Antiguo Testamento. Eso suena interesante. Disfrutar de los animales. Dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Y esta que me pareció interesante, y aunque uno dice, ay, bueno, ya ese versículo me lo sé, pero aquí dice algo, pero los que esperan en Jehová, es decir, esa espera habla un poco de esperar, pero no solamente como que en tu momento de este tiempo temporal, sino, oye, si tú llegas a alcanzar ese reino de los cielos, habla de que tú no vas a tener cansancio, habla de que tú realmente, o sea, vas a volar literalmente, o sea, vas a realmente a tener una actividad, vas a poder recorrer muchas cosas, vas a caminar, vas a descubrir muchas cosas dentro del reino del Señor. Ahora dice, vas a explorar y conocer cosas nuevas y yo creo que nosotros, por mucho que leamos y que estudiemos, nosotros nunca vamos a terminar de aprender sobre Dios, porque igual habla la palabra de que Él es eterno, ¿verdad? En Él no hay fin. Entonces, seguiremos aprendiendo del Señor, seguiremos tal vez descubriendo cosas nuevas. Si el cielo es nuevo y la tierra es nueva, seguramente muchas cosas estaremos descubriendo. Y algo que me parece también dentro de la lectura que estuve haciendo en un libro, dice que se nos revelarán todos los misterios, es decir, conoceremos muchas cosas de las que para hoy nosotros no han sido tal vez descubiertas, ¿verdad? Y dice la palabra que, bueno, en 1 Corintios, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Quiere decir que hasta el día de hoy nosotros conocemos en parte,
Pero cuando llegue realmente lo perfecto, realmente vamos a conocer mucho más y vamos a explorar mucho más de lo que hasta ahora conocemos, hasta dónde ha llegado tal vez la humanidad en la ciencia, en la tecnología, en muchas cosas que ha descubierto simplemente con su invención, obviamente con el desarrollo que ha tenido, pero allá va a ser aún a un grado exponencial. Y con esta termino. Escuchar a Dios cantar, y esta me encantó, porque realmente nosotros pensamos que, bueno, ¿en qué vamos a utilizar nuestro tiempo? En un lugar donde no, o sea, donde va a haber paz, donde va a haber tranquilidad, donde no va a haber nada que vaya a perturbar. Y qué hermoso es entender que nosotros vamos a escuchar la voz de Dios, nosotros vamos a escuchar a Dios cantar, nosotros vamos a ver a Dios actuar, nosotros vamos a ver realmente a cara al Señor y poder realmente compartir con Él, ¿verdad? Y bueno, así como lo decía ahorita, vamos a ver al Señor cara a cara, dice, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y dice primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él. ¿Mm? Entonces, de verdad que este estudio para mí ha sido fascinante, 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 descubrir muchas cosas que hasta el momento no conocía. Y sí que a veces nosotros dejamos como que nublar todas esas promesas que ya Dios ha dado y nos preocupamos mucho por el presente, por la aflicción del hoy, por la necesidad de la hora. Pero aquí por eso coloqué estos dos versículos para realmente alentarnos, para decir, oye, o sea, a pesar de lo que yo hoy pueda estar pasando, yo sé lo que me espera en el Señor. Yo sé cuál es la recompensa de haber vencido hasta el final. Así que de verdad espero que haya sido un tiempo en donde hayamos aprendido mucho, donde realmente atesoremos esta palabra en nuestro corazón y entender que Dios tiene planes con nosotros más allá de este mundo terrenal, de este mundo temporal, y lo que Él realmente espera es que nosotros le seamos fiel para poder llegar hasta el fin y poder gobernar con Él en esta tierra, pero también gozar de esa eternidad con Él. Así que bueno, con esto terminamos. Y bueno, si tenemos alguna duda, alguna pregunta, tal vez no me la sepa todas, pero bueno, adelante. La dejamos para mañana. Soy Mel y yo tengo una pregunta cortica. Diga. Hay una parte que usted estaba explicando que decía que los bebés, pues los niños van a crecer. Es una pregunta como de curiosidad porque no sé si la palabra dice eso, voy a leer un poco más, pero son dos realmente. Uno, crecerán, o sea, hasta qué edad, o dos, nosotros, los que tengamos la dicha, pues vamos a envejecer o no. Obviamente uno sabe que ya explicaron que no es un cuerpo normal ni natural y biológico como el del ser humano, pero entonces cómo los niños van a crecer. O sea, tengo como esa duda, ¿sí me entiende? O sea, me quedó como esa duda. Yo entendería que igual va a haber un proceso en el que ellos como niños se van a desarrollar y que incluso yo lo pinto también como en los días antes del diluvio, y nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo hombres como Matusalén o sea, tenían unos años de longevidad que a día de hoy pues no existen. O sea, el promedio de vida de hoy es como de 80 años, pero realmente vemos que aún en el principio digamos, en el propósito de Dios era que nosotros viviéramos por mucho tiempo. Entonces yo me imagino que así como en un principio Dios había determinado un plan de que hubiera un tiempo extenso de vida, me imagino que allá obviamente no habrá un fin en cuanto al crecimiento, porque yo me imagino que aún como seres humanos también vamos a seguir desarrollándonos. No sé si lo entenderíamos como en altura o en discernimiento o en qué clase de crecimiento, pero en realidad la palabra sí nos habla de que como niños sí van a estar y que ellos me imagino que también van a seguir creciendo, pero puede que este crecimiento se pueda entender que pueda ser, no sé si en el cuerpo o en
bueno, exacto, o en conocimiento, porque igual la palabra habla de que, bueno, la tierra será llena de la gloria de Él, o sea, o el conocimiento de la gloria de Él, y que obviamente nosotros estaremos también en ese lugar para seguir aprendiendo, para seguir descubriendo, y que no nos vamos a quedar como esos entes, como que, bueno, ya estoy aquí, ya Dios me salvó y ahora qué hago. O sea, creo que ahí va a haber mucho más descubrimiento de muchas cosas, pero no me atrevería a decir si es un crecimiento en edad. Exacto, en edad, en desarrollo Okay. biológico. Listo, Paz. Ok, listo, Paz, gracias. Bueno, no sé si hay otra duda. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Bueno, no hablen todos a la vez. Bueno, si todo está claro, damos por terminada entonces nuestra clase. Gracias, Pastora Ana. Y los esperamos en el día de mañana, en nuestra siguiente clase. Gracias a cada uno de ustedes. Bendecimos esta noche, que tengan un descansar en el Señor y sobre todo siempre meditando en su palabra. Mañana empezamos los capítulos 5, 6 y 7 de Apocalipsis para que, bueno, también estemos preparados. Bueno, bendiciones a todos. Ok, chao, chao.